¿Alguien está compartiendo pantallas? Sí, doctor. En mi dispositivo estamos conectados Alejandra Mejía, Vanessa Tejeda, Eduard Mengíbar, Orlando Álvarez y Stephanie Nestroza, y yo. Ok, bye. Buenos días, doctor. Conmigo están Victoria Alejandra y Juan Alejandro. Ok, bien. Bueno, entonces ya estamos. Doctor, disculpe, una pregunta. Con respecto a la discusión de lo del seminario, es básicamente lo que nosotros comprendimos de lo que investigamos, ¿verdad? Exactamente. O sea, el análisis y la comprensión del material que ustedes recopilaron. O sea, ustedes buscaron X número de artículos o materiales con cierta información en la parte de la revisión, vaya. Y entonces usted ahora, el trabajo de la discusión es analizar eso y explicarme a mí qué es lo que quiere decir y qué significado tiene lo que ustedes encontraron al buscar esa información en la internet. Y de la discusión, de los resultados de la discusión o del trabajo intelectual que se hizo, de ahí salen las conclusiones. Las conclusiones tienen que derivarse de la discusión y, por supuesto, toda la discusión está orientada a que si ustedes trazaron un objetivo al inicio, la discusión está tratando de explicar las cosas para determinar lo que sale de esos objetivos. Bueno, si el objetivo dice, por ejemplo, determinar cuáles son los métodos de tratamiento que existen para X enfermedad, buscan la información, entonces discuten, esta técnica se usa por esto y esto y esto es bueno, y las conclusiones, bueno, los mejores métodos basados en nuestra discusión, esto y esto y esto, ¿ya me entendés? Todo tiene que tener un eje lógico, ¿ya? De hecho, la discusión debe ser prácticamente de la misma longitud que el marco teórico, porque obviamente tenés que explicar ahí. O sea que no puede haber una revisión de la bibliografía de 20 páginas y una discusión de 2. Porque, o viceversa, ¿no? Ok, doctor. Gracias. Bueno, entonces ahí estábamos contando historias ayer, ¿va? Entonces, y bueno, después de una discusión medio larga, al final con lo que concluimos estábamos a principios en los principios de los 1800, y como decíamos, la localización cortical de las funciones era mala palabra. ¿Ok? No es que se hubiera olvidado, y no es que todo el mundo lo acusaron de frenólogo de buenas a primeras, pero la verdad es que cualquier revisión seria de la funcionalidad de la corteza o de la segmentación de la corteza, pues no había habido mucho realmente escrito al respecto. Un par de trabajos hechos, pero el problema es que en la medicina de aquel tiempo, si yo escribía un trabajo, como no existía pues realmente la manera de validar la precisión científica de algo, generalmente se basaba mucho en la reputación. Si yo, por ejemplo, implica que en la literatura médica moderna, el hecho de que venga, por ejemplo, qué sé yo, Dulce y escribe un trabajo, y aunque Dulce sea estudiante de medicina y no tenga pues un montón de títulos, pero su trabajo se valida en función de los méritos, ¿no? De que la evidencia científica y matemática, estadística, que respalda su trabajo, independientemente de quién lo haya escrito. Y que ahora en la época de la internet, bueno, tu trabajo puede ser divulgado a todo mundo de un solo. Pero en 1800 y fracción, valía muchísimo aquello de que, bueno, ¿quién escribió el trabajo? Si lo escribió un profesor o una persona reconocida, pues tenía como que más peso científico que el trabajo que fuera escrito por una persona ahí, X, ¿va? Un médico X. Y que por supuesto las revistas médicas ya estamos que la mayoría eran en francés, pero había unas cuantas. En particular hay dos
que eran y son tal vez las revistas médicas más prestigiosas en inglés y tal vez ahora pues en el mundo. Uno es The New England Journal of Medicine, que se sigue publicando todas las semanas, ¿ok? Y que tendrás que leer en algún momento. Y la otra es su contrapartida británica que se llama The Lancet, ¿ok? Son dos revistas así que están, como diríamos, en la lista de lectura obligatoria de todo el mundo casi, que pretende ser alguien en medicina. Yo no le voy a decir que las leo completas, pero sí, por lo menos leo los resúmenes. No siempre, pero trato. Ahí es donde sale lo bueno. ¿A dónde voy? Porque el New England Journal of Medicine es la revista, básicamente, que está a cargo de la Facultad de Medicina de Harvard. Y esto tiene que ver algo con lo que voy a contarte. Había un par de trabajos por ahí publicados, pero la gente que había hecho algún artículo sobre la reportes de caso, que era lo que se hacía en esa época, los habían publicado en revistas pequeñas o eran médicos así de rurales, vaya, un médico general que publica un artículo, pero no tenían mucha difusión. Entonces, aunque la idea ya con el tiempo había dejado de ser tan la idea prohibida, pero no había ningún trabajo serio que respaldara aquello de que las funciones están divididas en la corteza. Pero entonces llegamos al año de 1848 y entonces entramos con algo que siempre ha ayudado mucho al progreso de la ciencia médica. ¿Sabes qué es? Te va a sorprender. Los explosivos. ¿Qué te parecen los explosivos para avanzar la medicina, Fernando? No sé, un poco extraño, pero... Pues seguí, porque esta es una historia interesante. El año 1848. En 1848, Estados Unidos estaba empezando a hacer el primer ferrocarril. Imagínate, un país de ese tamaño. Y bueno, como era la época, Estados Unidos estaba partido por la mitad. En el este estaba, los estados del este, Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, todos los estados, toda la base industrial. Y al otro lado estaba California, que un año antes habían hecho lo que los gringos saben hacer mejor. Se la habían pelado a los mexicanos en una guerra, ¿va? Entonces, para conectar las dos mitades del país, esta gente estaba empezando a construir el primer ferrocarril a través de Estados Unidos, ¿ok? Acordate que en el medio era que aquella gran extensión despoblada, bueno, no despoblada realmente, estaban los nativos, estaban los indios americanos, a que no los gringos, por supuesto, les querían pelar todo. Ya sabes cómo es la historia con ellos, ¿va? Entonces, empezaron, por un lado estaban en California, construyendo hacia el este, y por el otro desde Nueva York y Boston, construyendo hacia el oeste para encontrarse en el medio, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la cuestión. Si querés hacer un ferrocarril, tenés que hacer túneles y puentes y tal vez ahí querés hacer un paso de un pedazo de montaña y tenés que quitar un pedazo de la montaña para hacer un paso, etcétera, ¿ok? ¿Qué necesitas? Explosivos. Explosivos. ¿Cómo? ¿Quién dijo esclavos? Yo. Te voy a encadenar por racista, ¿va? Ahí como es Molotov, te voy a sacar un susto por racista y ¡pip! No. En parte es verdad, doctor. No. Los esclavos no trabajaban en el ferrocarril. Oh, ¿quiénes trabajaban en el ferrocarril? Inmigrantes. Le hace esclavos industriales. No. Eran relativas, en el este por lo menos, en donde nuestra historia, eran relativamente bien pagadas. Eran inmigrantes irlandeses, para ser más correctos, ¿ok? Un año antes, en 1846, había habido, no sé si alguna vez oíste hablar de la hambruna de la papa en Irlanda. Irlanda era un país, bastante pobre. Los
la mayoría de la tierra era de los grandes, de los nobles, de los grandes terratenientes, y los agricultores pobres generalmente alquilaban la tierra o trabajaban para los terratenientes. Entonces lo que sembraban como principal fuente de alimento era papas, ¿okay? Porque son fáciles de cultivar, básicamente, y rinden bastante. Pero el año de 1846 hubo una plaga, un hongo que destruyó las cosechas de papa y hubo como 1 millón de muertos de hambre, porque no había nada que comer en Inglaterra. Imagínate, es como que aquí la cosecha de maíz se fuera bolina toda y no hubiera nada que comer. Así, ese nivel. Entonces, un montón de irlandeses migraron de Irlanda a Estados Unidos. Y como estaban empezando a construir el ferrocarril, empezaron a trabajar en eso. En el lado de California, los trabajadores no eran esclavos, eran chinos. Podrías decir que era casi como esclavos, lo que les pagaban era una babosada, pero básicamente no estaban bajo el régimen de esclavitud. Habían literalmente contratado miles de chinos para moverlos a través del Pacífico y que trabajaran de California hacia el ferrocarril, ¿ya? Los esclavos propiamente dichos, que eran africanos, trabajaban en el sur, en las plantaciones de algodón. En el norte, o sea, Nueva York, Boston, toda esta parte, no había la esclavitud era ilegal, ¿okay? Se había abolido mucho antes de la guerra civil. Esa era una de las razones por qué los gringos se fueron a una guerra civil, porque el gobierno que estaba en Washington y era dominado por la gente del norte quería abolir a la esclavitud en todo Estados Unidos. Y entonces los productores del sur se iban a quedar sin su mano de obra. La producción de algodón es súper intensiva, o era, ahora es mecanizada, pero era súper intensiva de mano de obra. Pues imagínate cosechar el algodón a mano, luego quitarle la semillita de la bolita de algodón, tiene unas semillitas, esas se tienen que quitar a mano, con una máquina, pero es movida a manivela. Entonces, sembrar, cosechar, todo eso. Y el sur era agrícola y dependía de la mano de obra esclava. Si pagándole a los trabajadores se iban a la quiebra. Entonces, estos fueron a una guerra porque básicamente quisieron hacer su país independiente donde la esclavitud era legal y dejar a la otra mitad de Estados Unidos que se quedaran por su cuenta. Por eso fue la guerra. ¿Okay? No eran esclavos en el ferrocarril. Además, para hacer un túnel no se pueden hacer a mano, por lo menos no a ninguna velocidad que sea útil. ¿Qué tienes que usar? Explosivos. ¿Ya? No eran las pirámides lo que estabas haciendo. Que no, dicho sea de paso, vos sabés que las pirámides no las construyeron con esclavos. Contrario a lo que crees, a los trabajadores se les pagaba. Y eran especialistas, porque no es cualquier baboso el que puede agarrar un bloque de piedra del tamaño de esta habitación y ponerlo en posición con una precisión, porque en las pirámides los bloques están así, o sea, no hay separación entre ellos. No puedes hacerlo con esclavos, necesitas a alguien que sepa lo que está haciendo. Eran profesionales. Miles de ellos, pero eran profesionales. A quitarte el mito ese de que los judíos eran esclavos en Egipto. No eran. ¿Para qué querían? Como de costumbre siempre ellos, históricamente, las religiones monoteísticas, o sea, judíos, cristianos y musulmanes, siempre han sido el pelo en la sopa de todo. ¿Ok? Por su insistencia en que no hay más Dios que mi Dios y todos los demás hay que eliminarlo, mientras que los egipcios tenían docenas de dioses y no les molestaba que vos tuvieras una docena también mientras no molestaras los de ellos, igual los romanos. Podías tener lo que quisieras, pero no jodieras al vecino. ¿Ah? Los intransigentes eran los judíos ahí. Pero bueno, me salgo mucho del tema. Entonces, vamos con lo de los explosivos. Entonces, ¿qué se usaba de explosivo en 1848? Solo había 2 disponibles. Uno era pólvora, ¿va? Pero vos no puedes hacer túneles y todo con pólvora. No tiene suficiente potencia, genera mucho humo y en general es bien problemática porque la cantidad que necesitas de pólvora para demolición es demasiada. Okay, no te funciona.
Necesitas un explosivo más potente. ¿Qué crees que era el otro explosivo? Porque tiene que ver bastante con mi historia. Dinamita. Todavía no se había inventado. Algo. El ancestro de la dinamita. Mucho más potente y mucho más peligroso. Nitroglicerina. La dinamita es una forma de nitroglicerina absorbida con aceite y un tipo de lo que se llama tierra de batán, es arena diatomea muy fina, para hacerla menos delicada, más fácil de manejar, porque la nitroglicerina literalmente es un líquido inventado por el diablo. Adivina cómo lo sé. Usted lo ha hecho. Tenía 13 años, obviamente no sabía con lo que me estaba metiendo, pero logré sintetizar nitroglicerina en el garaje de mi casa. Tenés que mezclar primero ácidos nítrico y sulfúrico y luego agarrar el glicerol, que tiene que estar puro. Usas todo el equipo tiene que ser vidrio de cuarzo, vidrio Pyrex, lavado con hidróxido de potasio diluido, dejado secar, pero no puede haber ni una impureza. Perfectamente seco. Y entonces, o de cuarzo también, o vidrio cuarzo. Preparar los ácidos, los metes en una bureta, luego agarras el glicerol y lo pones en baño de hielo, o sea, una cubeta así con un montón de hielo, la pana donde vas a nitrar, y aquí una gran cubeta de agua y un termómetro de vidrio. Empezás a echar gota a gota y a mezclar y a mezclar y a mezclar y a mezclar. Pero la temperatura, lo que vos estás viendo el termómetro, porque la temperatura de la reacción no puede superar los 33 grados. Si esa temperatura sube de los 33, como libera calor, va a hacer un runaway térmico y te va a explotar eso en la cara. Inmediatamente, blungum, todo al agua para disolver y parar la reacción. Arruinas tu lote, pero preferible arruinar el lote que perder literalmente la cabeza. ¿Ok? Es trabajo delicado. Los nitratos que se producen te dan el dolor de cabeza más espantoso que hay, hacer una cefalea por nitrato, y al final vas a terminar con un frasquito así de un líquido amarillo aceitoso, ¿ok? Aceitoso, que es más o menos el doble de potencia que la dinamita. ¿Okay? Sí, lo logré hacer, obviamente. Si mis padres se hubieran enterado de que mis experimentos del jardín, de que en el garaje de atrás de la casa lo que estaba haciendo realmente era jugando a terrorista, supongo que ahí sí me hubieran dicho algo. Pero créeme, es la sustancia más diabólicamente peligrosa que hay. Solo hay una peor para mí, que es el TATP, triacetonatriperóxido, ¿ok? Que es un explosivo primario que se utiliza para algunas funciones de terrorismo cuando no quieren dejar residuo nitrogenado porque no hay nitrógeno en la mezcla. Es un polvito que parece azúcar. Lo usaban mucho los terroristas en Chechenia. La nitroglicerina, no tanto, pero ahora hay cosas más seguras con que jugar. Va. Pues entonces, imagínate ahora, ¿cómo hacer un túnel? Porque viene la historia. Para hacer un túnel, vos venías y hacían con un martillo de mano o con una maga, hacías un agujero largo así en la roca, lo limpiabas y calculabas cuántos agujeros. Luego venía lo que se llamaba el tamper, el tamponador, que era el tipo encargado de los explosivos. El tipo andaba por ahí con una carreta de caballos que traía un montón de cajas de frascos de nitroglicerina. Imagínate, literalmente, una carreta que andaba el infierno atrás. ¿Okay? Su trabajo era calcular cuánto explosivo poner en ese agujero de prospección, poner una mecha. Entonces, metía los frascos y entonces tenía un tamping iron, es una barra así de metal como de 1 metro, gruesa, que usaba para empujar los frascos. ¿Okay? Que los sacabas de la carreta donde estaba envuelto en paja para que no se golpearan. Metías ahí, calculabas la cantidad, metías una mecha. Ok, todo el mundo claro, fuego en el hoyo. ¡Bum!
Imagínate, el tipo tenía que ser, obviamente, el tipo más sensato y más pensante de toda la cuadrilla. Si le pones muy poca nitro, no haces nada. Pero si pones demasiado, lo que vas a es poner pedazo de montaña en órbita. Imagínate piedras y todo volando por todos lados, vas a hacer una matazón. Entonces, ese trabajo no se le daba a cualquier baboso. Bueno. Y eso eran difíciles de encontrar porque imagínate un campamento de construcción de ferrocarril. Pagaban bien, había pisto y eran hombres solteros. ¿Qué crees que era lo que había? Llegaba el ferrocarril hasta cierto punto donde terminaba la línea, entonces ahí ponían el campamento y hacían, no sé, par de millas de ¿cómo se llama? De túneles y rieles, avanza la locomotora y así iban paso a paso. Detrás del campamento y de la locomotora, ¿qué crees que había donde hay hombres solteros y jóvenes y mucho dinero de por medio? Mujeres. Mujeres, juegos de naipe, cantinas, aquello era como todo lo que te imaginas, ¿no? Pero la persona de nuestra historia trabajaba de tamponador y se llamaba Phineas Gage. Phineas Gage era bien distinguido en la cuadrilla donde trabajaba. Esto era en Massachusetts, perdón. No, New Hampshire, en el norte de Estados Unidos. El tipo trabajaba y era famoso porque era diferente de los demás. En la época en que todo el mundo era alcohólico, este man no bebía. No decía malas palabras y andaba siempre bien arreglado, bien pensado. No vivía en el campamento, sino que él vivía en un pueblito cercano, alquilaba una casa y bueno, le pagaban, agarraba un poco de dinero, se lo mandaba a su familia, se ahorraba el resto y el tipo andaba bien una persona bien portada. Raro para alguien que trabaja con ese tipo de gente y ese tipo de trabajo. Pero bueno, así era la cosa. Y entonces era famoso y reconocido precisamente por eso, ¿sí? Ahí en la comunidad. Pues viene un día y a Phineas Gage tuvo un accidente. Tenía, te dije, ese gran pedazo de hierro y aquí tenía una caja con varios frascos de nitro. Viene y por descuido deja caer el hierro, golpeó en una piedra, saltó una chispa. Bueno, blenguén. El hierro sale volando, entró aquí, mira. Salió aquí. Así, mira. Y le arrancó el lóbulo frontal con todo en pedazo de hueso. El hierro fue a caer como unos 10 metros todavía con el pedazo de hueso así clavado. El cráneo de Gage. Blenguén. Bueno. Si tenías un agujero en la cabeza de este tamaño y una lesión del seno sagital y todo en 1848, ¿qué crees que te iba a pasar? Muerte. Morís, ¿no? Ahora, el tipo está tirado ahí con un gran hoyo en la cabeza cuando se aclara el humo y la gente lo ve sorprendentemente todavía vivo, pero no había que ser un gran genio para saber si se va a morir. Pero bueno, como era una persona que tenía el aprecio de su compañero, era una buena persona y todo lo demás, dice, tampoco es que va a morir como que es perro ahí en medio del sucio. Llévenlo a su casa. Llévenlo a su casa. Lo ponen en una carreta, lo llevan a la casa y llaman al médico del pueblo, era un médico joven que se llamaba Harlow. No porque lo fuera a salvar, según dicen, bueno, este no es testante de salvación, pero bueno, que el doctor le dé algo para el dolor o bueno, haga lo que pueda, lo vende para que no sea un espectáculo tan grotesco y bueno, y certificar la hora de la muerte y toda esa clase de cosas. Bueno, llaman al doctor que llega este señor y realmente no tenía mucho con qué trabajar. En 1848 solo había, de todo lo que había en esa época de medicamentos, solo diría que 4 medicamentos que servían en esa época. Opio para el dolor, alcohol para desinfectar o para lo que sirve el alcohol, para sedar, digital para la insuficiencia cardíaca, que no viene a nuestro caso, y quinina para la malaria. Son los 4 medicamentos de esa época que todavía se usan. De ahí todo lo demás está obsoleto o descartado por peligroso incluso. Bueno, viene Harlow
mira aquello y dice, bueno, se va a morir. Pero bueno, vamos a hacer lo que pueda. Limpió ahí, paró el sangrado, no sé cómo. Sacó pedazos de tierra y pedazos de hueso y todo de la herida. Lo vendó, le dio algo, me imagino que algo para el dolor. Y se sentó a esperar, se va a morir para estar aquí cuando se muera y hacer toda la documentación. Pero Gage, tipo grandote, como a 2 metros de alto, joven, en buen estado de salud, no se murió. Y lo sorprendente que a todo esto, Gage había estado despierto. Bueno, tuvo un postoperatorio re complicado, ¿verdad? Porque se infectó y Harlow le drenó como dos cucharadas de pus de un absceso que hizo acá. Bueno, pero las 3 semanas Gage andaba caminando por el pueblo, todavía vendado, por supuesto. Ahora, y dicen, miren, se está recuperando, pero la gente se empezó a dar cuenta que la personalidad de Gage había cambiado después de la lesión cerebral. La persona esta que te digo que era bien correcto, bien educado, etcétera, ahora se había vuelto peleón, irreverente, no medía las consecuencias. Era alguien que, bueno, si le daba ganas de, no sé, de orinar en plena vía pública, sencillamente se bajaba los pantalones en vía pública y iba a orinar en presencia de mujeres y niños, cosa que normalmente no hubiera hecho. Empezó a beber. El dinero que tenía se lo gastaba jugando naipe, o sea, haciendo toda clase de tonterías que no eran su personalidad. Tanto así que incluso en esa época, y con el déficit de mano de obra, como a los 2 meses él fue a pedir de vuelta su trabajo manejando explosivos. Y la gente del ferrocarril le dijo que no, era evidente que a él no le podías confiar nada tan peligroso. Dice, este man no está bien. Bueno, total, no estaba tan mal tampoco, porque todavía estaba en condiciones como para pedir su trabajo. Pues el tipo se fue. Gage se fue. Se fue a Sudamérica, para ser más correctos. En Sudamérica puso una empresa de diligencias. ¿Ya has visto la película del oeste y sabes que es una diligencia, ¿va? De esos carros por caballo. ¿Cómo? ¿Qué es una diligencia para ellos? Coach. ¿Sabes qué es eso? Andar en coche. ¿Cómo? Andar en coche, dice. Una diligencia era, ¿visto las películas del oeste que tienen esa como una carreta cubierta con caballos donde transportan pasajeros y carga? ¿Ok? Ajá. Eso es una diligencia. Bueno, pues se fue a Chile y puso una empresa de diligencias. El trabajo de la empresa no era de transporte de personas, era como lo que ahora serían esos carros blindados del banco. Él tenía que agarrar el dinero que hacían en la Casa de la Moneda en Santiago de Chile, ponerlo en una diligencia y transportarlo al puerto del Valparaíso, donde esa moneda de plata se exportaba, ¿ya? O sea, era como de transporte de una empresa de seguridad, pues. Y en Chile, transportar eso implicaba pasar por una ruta que estaba llena de los indios mapuches de Chile, que no eran menos peligrosos que los apaches o los sioux o algo así, o sea que era un trabajo delicado. Sin embargo, el man estuvo muchos años en Chile, ¿ok? El problema es que Gage había quedado con una epilepsia después de la lesión cerebral y bueno, fue empeorando y al final en 1860 regresó a Estados Unidos ya bien enfermo, ya para morirse, ¿va? Entre la epilepsia, el alcoholismo y los efectos de la lesión, estaba bien deteriorado, pero todavía logró regresar a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, ¿te acordás lo que te dije del doctor Harlow? Era un médico joven, pero era de la nueva generación de médicos que tenía algo que, para empezar, era raro en esa época. Llevaba expedientes de sus pacientes. Por eso eso es moderno. Los expedientes con que yo te veo en el consultorio es algo relativamente moderno. Y ahí él, que era un médico de pueblo, pero bien educado, ya llevaba y había anotado toda la historia del caso. Y Harlow, a su vez, había progresado. Ahora vivía en Boston y era profesor y tenía otro socio que se llamaba Jacob Bigelow. Bigelow era otro que había sido médico de pueblo,
pero se había dedicado a la docencia y ahora estaba trabajando de decano en la Facultad de Medicina de Harvard. Vaya, nada menos, era el decano de Harvard. Entre los dos, pues eran famosos. Bigelow, de hecho, es uno de los fundadores de la anestesiología. Y él fue el que creó el primer quirófano del mundo, o sea, la primera unidad dedicada exclusivamente a hacer cirugía. ¿Okay? Hacer cirugía. Antes la cirugía la hacías en la cama del paciente, en la habitación del paciente. Él fue el que creó el quirófano, está en el último piso del Peter Ben Brigham, el hospital el Hospital General de Massachusetts, perdón, que es el hospital de la Universidad de Harvard, arriba. Ahora es un museo. La cúpula es de vidrio y es como un cine, así como un anfiteatro. En el centro llevaban al paciente y todo el mundo podía observar en la galería la cirugía. O sea, ese es como decirte, ese primer quirófano, para alguien que se dedica a la cirugía es como un lugar especial, vaya. Para decir, así como un aficionado al fútbol, ¿cuál sería el estadio más sagrado que hay, vaya? El Maracaná o algo así, el donde todo empezó. Bueno, ese quirófano, y está abierto como museo a los médicos, pues. No al público en general, pero sí vos como te identificas como médico puedes entrar y ahí está un busto de Bigelow y todo. Bueno, los dos eran famosos. Y llega Phineas Gage, ya bien enfermo, a ver a Harlow, ¿va? Él reconoce a su paciente viejo y bueno, anota todos los cambios de la personalidad de entonces y ahora, o sea, tenía toda la documentación. Y bueno, Gage se estaba muriendo, como te dije. Y le dicen, como es el último acto que hizo, lúcido, sensato, le dice al doctor, yo quiero donarle mi cuerpo a la ciencia, considerando todo lo que pasó y que era un caso único. Le quiero donar mi cuerpo a la ciencia para que ustedes lo estudien, fue que me muero. Y lo acepto. Entonces vinieron y bueno, Gage se murió. Hicieron el estudio, sacaron el cerebro y dibujaron ilustraron el cerebro. Y bueno, el esqueleto se perdió hace tiempo, pero quedó el cráneo de él con el gran defecto. Entonces, después de muerto, vienen estos dos y publicaron un artículo detallando el primer caso donde se detallaba una lesión cerebral y los efectos en la personalidad, porque los defectos de Gage solo eran los correspondientes a la lesión, el resto de las funciones estaban bien, o sea que ellos tenían la teoría. Miren, una lesión del lóbulo frontal izquierdo de Phineas Gage le causó estos y estos cambios de la personalidad, por lo tanto, eso implica que esas funciones de la personalidad están localizadas en el lóbulo frontal izquierdo. Pura lógica. Y como quien lo estaba publicando no era cualquiera, sino que el artículo estaba firmado literalmente por el decano de la Facultad de Medicina más prestigiosa de Estados Unidos y publicado en la revista en la que era y es la revista de medicina más prestigiosa de Estados Unidos, con quien dice, sí, le vamos a hacer caso porque no es cualquier cosa lo que está escribiendo, ni lo escriben en cualquier revista. Ok. Si no me crees esta historia, crees que la estoy inventando, yo te puedo demostrar que es cierto. Lo único que vas a tener que ir a Boston. En Boston está el Hospital General de Massachusetts y al lado hay un edificio más pequeño. Ahí está el Museo Médico Warren, el museo de la Universidad de Harvard. Si vos te identificas como estudiante de medicina o médico, la entrada es gratuita. No se pueden tomar fotos así, pero puedes ir y ahí hay un montón de curiosidades médicas, incluyendo el cráneo de Phineas Gage con un gran agujero. ¿Ok? ¿Para qué? Por si a alguien le queda duda de la historia. ¿Te acordás de la barra de hierro, esa grandota con el pedazo de hueso que te conté al principio de la historia? ¿Qué crees que pasó con ella? Ahí está en el museo. Gage se la llevó.
En su locura, se la llevó y la andó cargando por Chile, la andó para aquí, para allá, porque lo usaba de bastón. Y está el cráneo, el pedazo de hierro y todavía tiene el tuco de hueso ahí clavado, ¿ok? Para demostrar el caso. O sea que a Phineas solo le cosieron la cabeza, el cuero cabelludo. ¿Cómo? Sí, no había manera de hacer una cranioplastia en 1840. No. No hay problema con eso. No, yo lo hago todo el tiempo. Dejarlo en defecto óseo que después voy a reparar en una segunda instancia. De hecho, es lo normal. Vaya, por ejemplo, vos venís, tenés un trauma de cráneo, ¿ok? Ponele, tuviste un accidente en moto. Cuando yo llego, voy a abrirte la cabeza y tal vez voy a sacar algún coágulo, reparar una contusión, pero ese cerebro se va a hinchar y yo no quiero cerrarlo de nuevo porque va a generar presión. Entonces yo saco la placa de hueso. De hecho, tal vez la contusión es así y yo te hice lo que se llama un trauma flap, que es quitarte todo un pedazo de hueso que va aquí, mira, todo esto. Y eso no te lo reimplanto en el cráneo, sino que voy a abrir el abdomen y dejarlo guardado en la grasa subcutánea o, alternativamente, si el hospital tiene cómo, se esteriliza y se congela. Meses después, 6 meses después, cuando ya bajó toda la inflamación, yo voy a abrir y te voy a poner de vuelta el cráneo. Pero mientras tanto andas literalmente sin hueso. ¿Ok? Y eso es un lado. A veces lo hago de los dos. Imagínate a alguien que no tiene cráneo y anda por ahí. No sabía que se podía hacer. De hecho, es estándar. ¿Sí? Sí, eso se llama una craniotomía descompresiva y se hace todos los días. ¿Sí? Es de hecho de las cosas que más haces, descomprimir. Ok, pues el cráneo, pues sí, Gage tenía un defecto óseo y te andaba cargando la plaqueta de hueso por ahí, para arriba y para abajo, por todo Sudamérica. Bueno, pues ahí quedó. Ahora el problema es que aún así los antilocalizacionistas, porque así se llamaba la gente que estaba opuesta a esta idea, decía que eso no demostraba nada porque era un caso aislado. Decía, ok, está bien. Te puedo aceptar que ahí estaban las funciones de la personalidad o la toma de decisiones y la conducta social, que era lo que se había afectado principalmente, de Phineas Gage. Pero demostrame que ahí está la conducta social y las inhibiciones y la toma de decisiones de Fernanda Cerón. Porque ya pudiera tenerlo aquí en el lóbulo occipital. Demostrame lo contrario. Por eso fue que practicaron después la lobotomía. No. Sí, mucho después empezaron a hacer lobotomías. Que eso es una aberración de la neurocirugía, por cierto. O sea, en el momento que a alguien se le ocurrió que lesionarte los dos lóbulos frontales metiéndote un picahielo a través de la órbita del ojo era una buena manera de tratar los defectos de la personalidad, no sé de dónde salió, ¿va? Pero esencialmente eso era lo que era. Pero no nos vayamos tan lejos, porque la lobotomía ya se hizo cuando ya teníamos todo esto consolidado de la localización. En este momento, decías, funciones de la personalidad aquí en Phineas Gage y en los demás. Y entonces caemos con un principio. Dice, ¿cuántos casos necesitas para estar convencido? O como yo le he dicho durante casi, no más de 30 años a mi hermana. Fíjate, hermanita, que yo quisiera encontrar otra que fuera igual a vos. Para poder definir el síndrome, porque necesito 2 casos. Solo 2 casos se necesitan. Mínimo. Mira, realmente dice la regla informal dice, un caso es un caso. 2 casos puede ser una coincidencia. 3 casos son un patrón. Muchos casos son algo demostrable estadísticamente, pero necesitas mínimo de 2 para decir que la probabilidad... Voy a prestar a mi hermano, tal vez él es el segundo caso. Para el síndrome. No, ya tengo una hermana. Pero ya tengo una hermana, suficiente. Casos. Sí.
Bueno, Emilio tal vez puede usarlo. El caso es que necesitaba 2 casos de lo mismo, 2 casos con características y lesiones similares para decir, bueno, la probabilidad que eso sea casualidad no cabe, ¿va? Saltemos unos años, 5 años para adelante y nos vamos a Francia. En Francia hay un mula de hospital. Bueno, no es un hospital, es un sector donde están todos los hospitales, en París. O sea, nosotros concebimos un hospital, o sea, un hospital como el Catarino Rivas o algo así, se llaman hospitales monolíticos, porque hay un solo bloque donde están todas las cuestiones. Pero en Francia, en París en particular, había un pedazo grande, un espacio de la ciudad, vaya, un barrio, si así lo quisieras, que originalmente había sido una mina de salitre para hacer la pólvora. Y por eso se llama Le Salpêtrière, o sea, la mina de salitre. Cuando se acabó el salitre, los reyes decidieron convertir eso en el asilo. En el asilo, o sea, la casa de la risa, donde guardan a todos los locos. Donde guardaban a todos los locos. Acordate que en 1700 y pico, si estabas loco, te iban a meter al asilo y o salías o curado o cuando te morías, ¿va? No había manera de curarlos. De hecho, ayer hablábamos de 1763. En 1763, precisamente ahí en esa Salpêtrière, pasó algo interesante. Llegó un man que se llamaba Philippe Pinel. Pinel se le ocurrió una idea que era revolucionaria, dice. A los locos hay que tratarlos como gente, dice. Darles de comer. No los encadenes. Porque en aquel tiempo decían que si estabas loco era una posesión demoníaca o de alguna manera decían que era por recalentamiento del cerebro. Oíme bien cómo se trataban los trastornos psiquiátricos. Te ponían había una tina de agua con una silla suspendida arriba de ella. Te amarraban a la silla y te dejaban sumergir al agua para enfriarte el cerebro, hasta que casi te ahogabas, te volvían a sacar, te volvían a ver, seguías loco, y así. O sea, el equivalente médico de aplicarle la tortura del submarino a los locos. Los cachimbeaban todos. Entonces Pinel dijo, ¿cómo es? ¿Qué de terapéutico puede tener estar cachimbeando a los locos? ¿Va? Trátenlo como gente y van a empezar a mejorar. Y de hecho algunos empezaron a mejorar. O sea, empezó la psiquiatría como una cuestión más avanzada, pero no tenía medicamentos, por supuesto. Ni mucha psicoterapia, ni nada. Era básicamente tenerlos ahí. Ahora, en la Salpêtrière entonces se convirtió en un hospital. Más que un asilo, ya era un hospital. De hecho, es un hospital. Ahí, bueno, un hospital hecho de muchos hospitales pequeños, porque ahí está, por ejemplo, el hospital de la Salpêtrière como tal, en París es el que maneja todas las emergencias. ¿Okay? Todos los casos de trauma van ahí. De ahí está al lado el hospital de la Pitié, que es el de cirugía. Está Santa Ana, que es el de neurocirugía. Está el de cardiovascular, que me escapa el nombre, ¿cómo se llama ahorita? O sea, un montón de hospitales dentro de un sector de la ciudad, ahí están uno al lado del otro y bueno, es enorme, aquí es enorme, imagínate para toda la población de París. Ok, entonces, pero en 1865, ese seguía siendo el asilo, pero ya era un hospital, ahí iban pacientes era un hospital para enfermos mentales. ¿Y por qué te digo enfermos mentales? Porque en esa época todavía no se hacía la distinción entre la neurología, la psiquiatría, bueno, y la neurocirugía, que todavía no existía como tal, pero básicamente no había ninguna manera de determinar si lo que un trastorno de la personalidad, de la conducta o de la función en sí era porque era algún trastorno psiquiátrico, o sea, un problema de software, o si era algo neurológico y realmente era el hardware lo que estaba malo. Y los metían a la misma sala a los psiquiatras, bueno, a los psiquiátricos no violentos y a los neurológicos iban a la misma sala. Y como no había manera de darles tratamiento, bueno, ahí se quedaban el resto de sus vidas. ¿Okay? Y además, hasta cierto punto también los viejos, los inválidos, ahí iban a parar a la Salpêtrière.
Entonces, en la Salpêtrière trabajaba en 1865 un médico. Me dije, wow, qué sorpresa. Este era uno de los primeros, él era uno de los primeros neurólogos, o sea, la primera gente que se dedicó dentro de la medicina a ver patología del sistema nervioso. Se llamaba Pierre-Paul Broca, Pedro Pablo Broca. Broca ya era algo famoso, era profesor. Era profesor ahí de la universidad, de la Escuela de Medicina en la Sorbona. Tenía alguna fama ya como neurólogo. Y bueno, su trabajo era básicamente estar chequeando y tenía literalmente miles de pacientes en ese hospital ingresados. Y bueno, de vez en cuando chequearlos y ver qué había, qué tenía. Y Broca creía en este cuento de la localización de las funciones. Entonces viene y un día le llevan a un paciente que llevaba 20 años ahí en la Salpêtrière. Resulta que este señor era carpintero y un día amaneció mudo, no podía hablar. El tipo era normal al principio, pero un día amaneció que no podía hablar. ¿Ok? Este señor, este carpintero, se lo llevan a Broca no porque hubiera cambiado su condición, estaba igual desde hace años, no podía hablar, pero sí entendía lo que le decía. Y se comunicaba medio a señas, sus funciones motoras normales, se comportaba bien, o sea, mantenía su higiene personal, sus modales, todo. Básicamente era que se había quedado mudo. Okay. Este señor, la historia registró su apellido, se llamaba Messier, el apellido era Le Borgne. ¿Okay? Le Borgne, pero nadie le decía Le Borgne en el hospital. Todo el mundo le decía Tan, porque Tan era la única cosa que podía decir. Una sílaba, Tan. A todo, la única palabra que sabía era Tan. Que no quiere decir nada en ningún idioma, en francés tampoco. Entonces todo el mundo, ahí viene Tan. Se lo llevan a Broca no porque tuviera nada que ver con su trastorno del lenguaje, sino porque tenía una neumonía. Era invierno y un viejito le dio neumonía y en aquel tiempo obviamente, igual que ahora, en invierno se morían un montón de estos viejitos por neumonía. Bueno, pues viene Broca que examina al paciente, parte de su enfermedad pulmonar, se da cuenta que dice, bueno, un defecto súbito, un solo defecto con el lenguaje bien establecido y permanente, como él era de los localizacionistas, vaya, dice, este señor tiene que tener alguna lesión bien localizada que solo le afectó el lenguaje. Bueno, dicho y hecho, se queda pendiente del caso. A los días, pues el señor se muere de su neumonía. Entonces, viene, vamos a ver, tengo cómo dibujar. Aquí. Viene y le hace la autopsia y saca el cerebro. Cuando agarra Broca el cerebro, espérate, déjame compartir. Bueno, no estoy compartido. Ahora sí. ¿Se ve la pizarra, va? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces agarra y este es el hemisferio izquierdo, ¿va? Le Borgne tenía una lesión exactamente aquí. Espérate, me falta un giro para... Tenía una lesión exactamente ahí donde te marqué en azul, en el lado izquierdo. Era la única lesión que tenía. El resto del cerebro era normal para la edad de él. Entonces Broca dice, ok, quiere decir que las funciones motoras o la expresión del lenguaje está localizada en este punto. Magnífico, dice. Ya tengo algo que demostrar. Bueno, pero no. Porque el problema es que se aplica la misma lógica que se le hubiera aplicado a Gage. Ok, sí, ahí estaba la expresión del lenguaje en el señor Le Borgne, pero no me puedes garantizar que ahí esté en todo mundo.
Pero bueno, a veces la suerte interviene y en medicina hay una superstición que se llama la ley de la serie. Y lo van a encontrar el día en que ustedes salgan por ahí a trasquilar gente, ¿va? Por ejemplo, yo tengo, no sé, me llega un paciente con la enfermedad, un tumor raro, ponele. Tumor bien raro y que es tan raro que yo estadísticamente hablando, dice, es tan poco frecuente que tal vez yo vaya a ver otro de estos, tal vez a los 2-3 años. ¿Cabal? Entonces, ¿cómo me explicas si quieres así decirlo, por una cuestión pseudocientífica, que me cae otro igual dentro de una semana? En contra. Yo sé que estadísticamente es posible, pero es improbable. O que tengo 3 casos raros en la misma semana, de 3 patologías que nunca se ven, y de ahí pasan 15 años antes de que vea la siguiente. Entonces le dicen la ley de la serie. ¿Sí? Vaya, como decimos, cuestiones de la ley de probabilidad que a veces se vuelve loca, ¿va? Entonces, él necesitaba otro caso para establecer una coincidencia, por lo menos. Pues da la casualidad que a los pocos días le cae otro paciente. Este señor era de apellido Lelong, otro viejito que llevaba un montón de años ahí porque se había quedado mudo de un solo y que, como podías imaginarte, no tenía ningún otro defecto. Su personalidad se miraba bien, excepto que no se podía expresar. Sus funciones motoras, sus funciones sensoriales, hasta donde pudo examinar, estaba bien. O sea, prácticamente el mismo caso repetido. Y también era un viejito que llegó, supongo que por una neumonía, que era el problema común en invierno. Y bueno, dice Broca, vamos a ver a Lelong, y Lelong solo podía decir 3 palabras. Oui, en francés, sí, no, y coton, que quiere decir algodón. Cuando le tocaba comunicarse, él sí podía decir oui, no. O sea, estaba un poquito mejor porque podía contestar con sí o no y utilizaba apropiadamente las 2 palabras. Bueno, y cotón, que no creo que lo usara mucho, pero entendía el significado. O sea, 3 palabras de todo el vocabulario que pudo haber tenido. Y Broca dice, son 2 casos iguales. 2 casos iguales deberían tener 2 lesiones iguales, ¿verdad? La lógica de Broca decía eso. Si son 2 casos iguales, con 2 defectos iguales y únicos, van a tener 2 lesiones en el mismo sitio, porque en la misma localización. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué crees que pasó con Lelong? No estaba en el mismo lugar. Sí estaba en el mismo lugar. Bueno, primero, Lelong se murió, obviamente. Broca no lo mató. ¿Va? Lelong se murió. Entonces viene y le hacen la autopsia a Lelong para sacarle el cerebro. ¿Va? Y la lesión de Lelong está ahora en amarillo. No, en verde mejor, por verde mejor. Estaba aquí. Tenía 2 casos iguales y 2 lesiones en el mismo lugar. Ahora sí él podía decir, uno es casualidad, pudiera que fuera solo el de Leborgne, pero ya tengo 2, o sea que ahí está las funciones expresivas del lenguaje en esa área del lóbulo frontal izquierdo. Y casualmente por esos días estaba el Congreso de Neurología en París y él pudo dar su charla y presentar su teoría de la localización formal de las funciones aplicada al lenguaje, y para el que dudara, pues él estaba hablando y aquí tenían los 2 frascos así con los 2 cerebros, obviamente conservados en alcohol, para que todo el mundo pudiera comprobarse. O sea, tenía evidencia física para la localización. A partir de entonces, ok, ya estamos claros, las lesiones, las funciones cerebrales están localizadas. ¿Ya? Por cierto, el cerebro de Broca, que yo tenga entendido, todavía existe en no sé qué museo médico en París. ¿Okay? No el de Broca, perdón, el de Leborgne.
está todavía visible para aquel que dude de la historia. Ahora, el problema era encontrar todas las demás lesiones. Ahí era donde empezó. Ahora los localizacionistas habían ganado en la discusión y entonces todo el mundo se pone a buscar funciones. De ahí viene, por ejemplo, unos años después, Ferrier encontró que esta región estaba la franja motora, que estimulando acá obtenía movimientos del lado contralateral del cuerpo. Y eso fue en 1870. Para más o menos alrededor de 1900, ya se había descubierto, Anton, si me recuerdo bien, había descubierto que aquí estaba la visión, no me recuerdo el año, y aquí la franja sensitiva, somatosensorial. O sea, ya básicamente tenías un mapa, pero la historia no termina ahí, sino que bueno, aquí estaba la franja motora, pero en ese momento, vámonos un poquito más adelante, alrededor de 1910, y dice, ¿será que estas funciones están organizadas topográficamente? Entra un caso. Un señor que se llamaba Krauss, Fedor Krauss, en Berlín. Trabajaba en el mismo hospital que trabajaba don Corbinian Brodmann. ¿Okay? Y Krauss era cirujano. Cirujano general en la época que el cirujano general hacía de todo, incluyendo abrir cabezas. Bueno, lo que se atrevía. Porque hay que aclarar una cosa. Aquí les voy a tirar leña a los cirujanos generales. Cirujano general es una persona en general, una personalidad bien especial, ¿va? Son súper especiales. Son la clase de gente que dice, yo puedo, yo me tiro a todo, o sea, viene y no importa que sea de su especialidad, o sea, de una vecina, si es quirúrgico se mete. Si venís y le decís a un cirujano general que se supone que su especialidad es cirugía de abdomen, mira que hay un paciente con una lesión de tórax, no importa, yo puedo. Fíjate que el ginecólogo no vino, hay una mujer con una cesárea, el niño se va a morir, no importa, yo me meto. Mira que ese caso es de urología, no, y si puede el urólogo, yo puedo, y así por el estilo. Solo había dos cosas que los cirujanos de la época no tocaban. Uno era corazón. Decía, hasta 1897 que se hizo la primera reparación, le hizo Ludwig Renn, de reparar una herida cardíaca. Por eso decía, el corazón es intocable. Y la otra, bueno, eso no se le ha quitado del todo, no habrían cabezas. Y vas a ver ese cirujano general que te digo así súper machista. Sí, yo puedo, que no sé, internista, eso no saben nada, que no sé qué. Pero viene un paciente politraumatizado con una heridita de medio milímetro en la cabeza. Ya venga neurocirugía, ya venga neurocirugía. Porque eso sí no lo tocan estos cabrones. Entonces, Krauss era la excepción. Él operaba de todo y fue de los primeros que empezaron a hacer cirugía cerebral. No solamente para levantar fracturas y sacar coágulos, sino que él tenía una teoría. En aquel tiempo que no existían, en 1910 no existía ningún medicamento para la epilepsia. El primer medicamento para tratar las convulsiones, que es el fenobarbital, bueno, sí existía una cosa llamada los bromuros, pero prácticamente no servían de nada. El primero que empezó hasta 1913, que era el fenobarbital. Pero bueno, Krauss, en toda esta cuestión, dice, había encontrado que algunos pacientes con epilepsia tenían el foco, la causa de la epilepsia es que tenían una cicatriz en la corteza. Podía haber sido de alguna herida antigua, por ejemplo, una bala, una pedrada con un pedazo de hueso, o tuvo una infección y quedó una cicatriz ahí. Bueno, entonces él lo que hacía era que hacía unas craneotomías bien ampliotas, destapaba aquello y se ponía a buscar a ver si había alguna cicatriz o algo que pudiera sacar, o un tumor. El primero que se estaba metiendo al negocio de querer sacar un tumor del cerebro. Entonces empieza y él, ¿cómo se llama? Lo que sí era alemán. Y como era alemán, ya te imaginas la personalidad de él, ¿verdad? Serio, metódico, organizado y científico. Entonces, de hecho, llevaba un dibujante al quirófano
para que le dibujara, le ilustrara los casos. O sea, que encontraba alguna cuestión y ya llamaba al dibujante, mira, hacerme un dibujo de eso para ponerlo en el expediente y para su libro, era profesor de cirugía. Pues él empezó a agarrar, y como la mayoría de las epilepsias que podían diagnosticar en aquel tiempo eran puramente las motoras propiamente, porque ya se sabía de la franja motora, él empezó a destapar la franja motora y empezar a estimular, y estimulaba cuando tocaba algo, el lado contralateral del cuerpo se movía. Entonces con su ilustrador empezamos a ver, y por suerte el alemán, como te dije, empezó a mapear la corteza. Si estimulo acá, ok, movimiento del antebrazo, aquí más abajo, el pulgar, aquí el índice, aquí todos los flexores, aquí más abajo, flexión de la mano, aquí movimientos de la cara, y así sucesivamente, e hizo un mapa, estableció que la corteza no solo era localizada, sino que mucha de la localización era somatotópica. Y por eso estoy agradecido que el hombre fuera alemán. Porque ¿qué hubiera pasado si Krauss fuera hondureña? Ya te lo imaginas. El día en que tapaba y tocaba acá y había un movimiento. Ella. Que pinta. Vení vos loco, puyarlo aquí. Mira, todo el mundo en el quirófano puyándole el cerebro al pobre paciente, y ni uno hubiera notado nada, ¿no? Porque así somos los hondureños. Ahora Krauss hizo un mapa, y el mapa lo publicó en 1913. Él escribió un libro en varios volúmenes que se llama Tratado de Operaciones Quirúrgicas del Dr. Krauss, en los primeros textos de cirugía operatoria. ¿Ok? Y permítanme un momentito. Y bueno, el libro de él lo publicó en 1913. Se tradujo al español allá por 1915 y se hizo muy popular. Y ahí estaba el mapa de Krauss, el primer mapa gráfico de la localización funcional de las lesiones en el cerebro. Ok. Ese libro, yo tengo por ahí vi la edición de 1915. Y como te digo, yo estudié en un hospital muy viejo. Y bueno, ese libro estaba ahí. Y a mí me pareció tan interesante, un libro de hace 100 años, una cuestión histórica, un libro tan valioso. Y adivina qué hice. ¿Qué? Un libro histórico. Me lo robé. ¿De dónde se trajo ese? De la biblioteca de mi hospital allá en La Habana. Pero ya nadie sabe, ¿o cómo? ¿Cómo? ¿Sabe la gente de ella? Pues supongo que se habrán dado cuenta que el indio se robó el libro, pero ahorita ya no me pueden decir nada. Llévelo el día del examen, quiero verlo. No es lo que sí tengo por ahí el de anatomía topográfica del cráneo de la Tardieu, de 1930 y pico en francés. Ese sí lo voy a llevar. Es más, vamos a hacer algo útil. Voy a hacer algo útil con él. Le voy a preguntar de un libro que se hace 80 años. Mira. No bromee así. Ustedes lo pidieron, me lo acaban de pedir y aquí tengo la grabación. No, solo queríamos ver el libro. ¿Para qué preguntaste? Mira. Bueno, aquí está la página. Espérate, está todo descuadernado y lo tengo que reparar, pero eso me ayuda. El mapa que hizo Krauss en 1913 de la localización funcional y que te dice, por ejemplo, acá, incluso de más lesiones, porque él mapeó, por ejemplo, aquí dice desviación, parálisis de la pierna y la trastornos sensitivos. Él mapeó la corteza hace más de 100 años. Y quiere decir que él ya entonces ya había una organización, ¿mira?
una organización, y de hecho hay un capítulo aquí que dice generalidades sobre la doctrina de las localizaciones. ¿Okay? Hay un dibujo más bonito incluso, pero no lo hay ahorita, donde está toda la franja motora, y ese, fuera de broma, se lo voy a preguntar en forma modernizada, pero sí es parte del contenido, ¿no? Por aquí lo tengo que encontrar. Es más, a mí siempre me ha admirado este libro porque, de hecho, aquí te das cuenta de alguna cosa. Por ejemplo, nosotros hacemos un abordaje para la base del cráneo y la primera vértebra cervical que es transoral. Entras a través de la boca. Pero hay una versión extrema que vos cortás la mandíbula para acá, la luxás y la haces para acá, y luego cortás el maxilar acá, se llama procedimiento de Weber, cortás el maxilar acá y lo mueves para afuera. O sea, lo que yo le llamo un procedimiento de depredador. ¿Sabes? ¿Viste el depredador? Tampoco, ¿ah? No sé ni por qué pregunta. Los demás sí, que no son tan culturalmente deprivados, sí vieron las películas del depredador, espero, ¿ah? Yo creo Sí. que no. Sí. Depredador 1, Depredador 2 y de la clásica de todos los tiempos, Alien versus el Depredador. ¿Ok? Que abre la boca así. Imagínate abrirle la mandíbula así a alguien, a partirla por la mitad y abrirla. Pues este señor lo estaba haciendo en 1897. Te puedes imaginar. Con la tecnología de su tiempo, hacer un procedimiento así de involucrado. Y los pacientes vivían para contar. Este tipo de haber sido un gallazo, ¿eh? Bueno, entonces Krauss ya tenía la localización de la mayoría de las funciones. Ahora el problema es que él trabajaba con unos pocos casos y para hacer una localización formal o un mapeo formal necesitas muchos casos. Entonces entramos, afortunadamente era 1913 y un año después ocurrió otra cosa que avanzó la localización de las funciones, involucrando, adivina qué. Dígamelo. Las armas. Explosivos. Explosivos otra vez. ¿Qué pasó en 1914, Fernanda? Con explosivos. No sé, doctor, ¿qué? ¿Cómo saliste del colegio sin saber eso? ¿Alguien explíquele a Fernanda qué pasó en 1914 con explosivos? La Primera Guerra Mundial. Ahora sí. La Primera Sí, Guerra ahora sí. Mundial. La diferencia con la Primera Guerra Mundial era que era con respecto a las lesiones de la cabeza. Porque hasta entonces era la primera guerra donde a vos te podían herir y en la cabeza y sobrevivir. Para ese efecto, veamos qué podía pasar en guerras anteriores a esa. Vamos a ver, en casos antiguos. Te voy a presentar, por ejemplo, a alguien. Solo déjame ponerle. Vamos a presentar aquí. Te presento al faraón Sekenenre. Tuvo una diferencia de opinión y si te das cuenta, pues al hombre le recetaron algo que, bueno, no tuvo muy buenos resultados. Una sobredosis de sonrisas. Tiene 1, 2, 3, por lo menos 3 sonrisas extra, ¿va? Hechas con un hacha, ¿ok? Hechas con un hacha de guerra. ¿Qué le pasó a Sekenenre? Estuvo en una guerra. Sí, y le metieron 3 sonrisas aquí con hacha. ¿Qué le pasó a Sekenenre? Se palmó. Se murió. Se palmó. En el antiguo Egipto, una lesión penetrante de cráneo, te morías. En la guerra en Roma, ¿viste Gladiador? Tampoco. No. Pero sí, también se morían. Se morían. En la Edad Media. Muerte. Okay. En la guerra de los 100 años, se morían. Vaya, vamos a llegar incluso
en la guerra de independencia de los gringos, 1776, viste, tampoco viste de Patriot, el Patriota con Mel Gibson. Ay, no. Usted me está Ay, hablando de no. películas viejísimas ahorita. Ay, no, me gustó ese, ay, no. Ok, que estaban peleando. Entonces, ¿cómo se peleaba en aquel tiempo? Vaya, que venía y como las armas se cargaban por la boca, entonces diría, ¡pum!, disparaba uno y luego, ¡pum!, disparaba el otro y era por turno, vaya. Pero si te herían con una bala de mosquete en la cabeza, estabas muerto, porque no había nada que te podían hacer. Vamos a la Guerra Civil Americana, 1862, 1863. ¿Qué te podían hacer con una lesión en la cabeza? Nada. Lo único que se hacía en la cirugía militar de aquel tiempo, en la traumatología, era que si tenías una herida en una extremidad, te amputaban sin anestesia. O bueno, si había anestesia era, si tenías una herida por acá, mejor, ahí te trataban, tus amigos te trataban, te cauterizaban con un poco de pólvora para que no sangrara y te vendaban porque tenías más chance de sobrevivir que a sobrevivir al médico. Si te herían en el abdomen o algo así, no te hacían nada, o en la cabeza no te hacían nada, ¿ok? Porque no era sobrevivible. Y si tenías una fractura o algo así por una bala, ibas donde el médico, entonces venían y te llevaban, ponele unos 200 metros de donde estaban peleando, estaba la tienda de campaña del médico de guerra, que no era necesariamente un cirujano o un médico, a veces era un estudiante de medicina o un carnicero, porque tenía experiencia cortando, o en los barcos. Ya, te voy a preguntar si viste Master and Commander, pero ya sé que no. Era el carpintero del barco, porque el que tenía los serruchos y las agujas esas y el hilo, el cáñamo de reparar velas, con eso cosían gente, ¿verdad? Entonces, venían, te llevaban tus compañeros, estaba en la tienda y podías reconocer el lugar a 200 metros por la peste a pudrido y en la pila de patas cortadas afuera y las moscas dando vueltas. Estaba el cirujano con un delantal de cuero, como de carnicero, tieso de sangre. Te ponían entre 4, ¿va? 1, 2, 3, 4, ¡pum!, súbanlo a la mesa y agárrele cada quien un brazo, una pierna, ¿va? Venía el médico, el que te iba a amputar, que agarraba una botella que decía Old the Panther, ¿va? ¡Gluc, gluc, 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 gluc! Te daba un trago a vos para anestesiar. ¡Gluc, gluc, 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 gluc! Y te daba una bala. ¿Has oído la expresión en inglés bite the bullet? Sí. ¿Sabes por qué viene? Porque te dan la bala y te la daban, mira, a que mordieras para no gritar. Venía el tipo, entonces agarraba la pata que tenía que cortar, corta, hasta el hueso. Da el serrucho. En tiempo real lo estoy haciendo. Porque tenía que amputarse en menos de 60 segundos, si no el dolor te iba a dar un infarto. La pata, ¡pum!, tírela a la pila. Te quitaba la bala, agarraba la pólvora, ¡puf!, para que la explosión de la pólvora te quemara los vasos sanguíneos y parara de sangrar. Vendaba y para afuera. Next. Pero las heridas de la cabeza se morían. Hasta todavía la guerra hispano-norteamericana, Spanish-American War, todavía pasaba lo mismo. La primera guerra donde a vos te podían herir en la cabeza y sobrevivir iba a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar con la Primera Guerra Mundial y los mapas? Mañana te cuento. Te voy a dejar el misterio. No, pero yo sí quisiera ver el de la Target, el que dijo que está en francés. Mañana te voy a traer el de la tarea. Este no lo muevo de acá, lo tengo que mandar a empastar. Porque te das cuenta. Mañana, ¿por qué? ¿A dónde? ¿De qué está hablando? Digo, el día del examen, perdón. Vaya, el día del pues. examen. No, porque acordate que, bueno, no, porque yo voy ahorita para la facultad. Solo marcar en el reloj. Y el de la Target, está en perfecto estado. Y ese sí lo compré, andaba uno de esos días en La Habana, donde conseguís toda clase de antigüedades. Y andaba por la Plaza Central, la
plaza de la Capitanía en La Habana Vieja, y había un señor ahí vendiendo libros usados, que generalmente yo no les paraba bola, porque lo que compran los turistas es lo que los cubanos no leerían, que es un montón, miles y miles de libros de lo que era básicamente propaganda política, ¿ok? Y los compran, que mira, que el libro de no sé qué, que los libros del Che Guevara, no sé qué. Yo no le paro bola porque no me interesa la política, pero de repente veo este libro de anatomía craneocerebral de la Target, todavía en su pasta original, edición de 1937, en perfecto estado. Y entonces eso sí lo compré. Y que yo me recuerde, como en $2 o algo así. Bueno, el libro no tenía utilidad para él o no se vendía, de hecho, porque no era algo que la gente buscara, pero sí, más de alguna vez encontré libros de medicina antiguos a precios. Y yo no es que coleccione libros antiguos, pero si encuentro uno interesante, me hago de él, vaya. Todavía tengo los libros de farmacia de mi abuelo, de los años 40. En buen estado, porque ahí hay fórmulas útiles, no necesariamente de explosivos, pero sí fórmulas útiles para la casa, por ejemplo. Y libros médicos, obviamente, antiguos. ¿Eh? Hay uno que lástima que perdí, porque se quedó en casa de mi ex esposa para la época de que me divorcié, y eran el tratado del Corpus Hippocraticum, los escritos de Hipócrates, edición de 1847. Perfectamente empastado, sí. Yo que usted voy a Teus y voy a demandar ese libro ya, a que me lo den. Sí, es que está porque, bueno, tal vez lo habrá leído, porque mi ex esposa sí tenía eso, que le encantaba leer. A veces más de la cuenta, pero era la clásica niña nerda que llevaba libros de medicina a las fiestas. Ay, no. Buenas noches. Ay. Al baño. No, sí, también a fiestas. Está bien. Está bien. Es más, te lo vamos a pedir, en vez de pedirte cuando hagan la fiesta del final de semestre, oye, no le pidan a Fernanda que si vas a traer los churros o la comida. Para entrar a la fiesta tiene que llevar un libro en euro. Está bueno. Bueno, entonces mañana vamos a ver ya el mapeo. Eso sí, ya dejando la broma de lado. Hay un programa, espera. Espérate, déjame ponerlo primero. Este programa que voy a poner ahorita se llama Brain Tutor. Está disponible como una descarga gratuita. Ahí está en el campus, creo, el link para descargarlo. Espero que todavía esté. Está, bueno, existe para para computadoras y para teléfono y todo lo demás. Espérame un momentito. ¿Y qué se tarda esto? Ahí está, mira. Ese programa, porque es lo que vamos a utilizar toda esta semana, pero es una buena idea que ustedes lo tengan para estar practicando con él en la casa, porque de ahí es donde más vamos a tratar. Mira la clasificación de las áreas, la clase o la pos. Mira. La localización de las funciones de las áreas corticales en el cerebro. Entonces, descárguenlo, instálenlo y pónganse a jugar con él. Vaya. Pónganse a jugar con él. Va, pues. No, porque de hecho de ese va a ser el contenido de toda esta semana que viene. ¿Okay? Entonces, Perfecto, gracias. Listo, bye. Listo. Nos vemos mañana entonces para la conclusión de esa historia. Feliz día, doctor. Ok, bye.